Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan alumnos y alumnas? Atento hoy que voy a hacer, lo voy a hacer participar de la clase. ¿Eh? Buenas noches, Agustina, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo andan a todo esto? ¿Cuántos somos hoy? Somos tanto como 7. ¿Cómo andan para el parcial? Por el parcial. ¿En qué están en la práctica? Perdón, en la teoría. Ayer fue la segunda clase de corriente alterna. Y ¿La segunda corriente alterna ya? Bien. Vamos a ver si hoy podemos terminar con el tema este de autoinducción o inducción mutua, ¿va? Este, así que, bien, vamos a ver qué pasa. Bueno, como la teoría de esto ya lo dieron, entonces vamos a ver si podemos avanzar. Bien, Sol Valencia, bien. Somos 8. Yo soy el hombre invisible, digamos. En realidad somos 9, pero somos 8. Bueno, vamos a arrancar. Cerrando pantalla. Bien, vamos al primer ejercicio. Dice así. Un largo solenoide que tiene, bueno, longitud B de 1 metro, sección transversal de 10 centímetros cuadrados, 1000 espiras, lleva devanada en su centro de ese solenoide. ¿Por qué remarco esto? Porque va a influir en la forma de calcular el campo magnético. Una pequeña bobina de 20 tiras. Calcular inducción mutua de ambos circuitos. ¿Qué es la inducción mutua? Bueno, un circuito primario produce un campo magnético, sus líneas de campo enlazan o concatenan a un segundo circuito. ¿Sí? Se produce un sentido de corriente inducida que se opone a la causa que la produce, en este caso la variación de la corriente o del flujo. A su vez produce un sentido, o sea, una fe inducida, una corriente inducida que produce otro campo que concatena al bobinado primario. Eso vendría a ser lo que es la inducción mutua, o sea, el efecto de un circuito sobre otro. Es mutuo, es de dos circuitos la cosa, ¿bien? Y de ella depende el valor de la fe inducida. El valor de la fe inducida. Dice, ¿cuál es la fe inducida en el segundo circuito? Cuando la intensidad varía a razón de 10 amperes por segundo. Acá no me dice si varía en aumento o en disminución. No me importa, aparentemente para hacer el cálculo que me pide. Bueno, calculamos M, la inducción mutua, y la fe inducida en el segundo circuito. Bien, a eso vamos. Entonces tengo el primer circuito, una solenoide de 1000 espiras, la corriente, supongamos, tiene este sentido, corre la mano derecha, tengo que, el flujo dice 2,1, es el flujo, fíjense aquí, debido a la corriente 2, perdón, debido a la corriente del circuito 1, que va a influir en el circuito 2, en el segundo circuito. Bien, bueno, un segundito, por favor.
Bueno, he vuelto. Les tengo que dar una pequeña explicación. Estoy viviendo con mi vieja, tiene 93 años y, bueno, no es fácil, ¿no? Entonces, cuando llega a dormirse, tiene ciertos mareos que a veces le hacen producir un desmayo, y ese es el problema o el miedo que yo tenía cuando empezaba a dar la clase, y bueno, me tuve que levantar y ver qué pasaba porque me llamó. Estamos todo bien ahora, pero el susto me lo acumulé ya. ¿Qué va a hacer? Bueno, nada más. Vamos a seguir con la clase. No sé dónde estaba. Que tenía solenoide de 1000 espiras. Teníamos una interior que tiene 20 espiras. Que la sección transversal digamos, este solenoide es de 10 centímetros cuadrados. Y que se utiliza la regla de la mano derecha por la corriente que circula por la bobina que está de color negro. Voy a tener un flujo en esta dirección, en este sentido. Vendría a ser el flujo 21, le ponemos como subíndice. ¿Por qué 21? Y bueno, porque es debido al circuito 1 concatenando el circuito 2. Pues el flujo que concatena el circuito 2 debido a la corriente o al circuito número 1. Bien, el campo debido a un solenoide, esto se puede obtener a partir del teorema de Ampère. Bien, de esta manera es igual a mu sub 0, permeabilidad magnética del vacío, por el número de espiras por unidad de longitud, por la corriente, por el valor de la corriente que atraviesa ese solenoide. En función a eso, bueno, tengo esta ecuación, me queda, y si voy a las unidades, o sea, de la manera que obtengo Tesla, yo tengo en Newton sobre ampere al cuadrado, por vuelta sobre metro, que vendría a ser la unidad de N en este caso, y ampere de corriente. Bien, simplifico las corrientes, me quedan Newton sobre ampere por metro, donde esa es la unidad, que es el Tesla. Bueno, sigo trabajando, yo tengo que, por definición de lo que es el flujo, la integral de este producto escalar, de manera tal de que, obviamente, el campo que me produce la corriente constante del tiempo, lo voy a sacar fuera de integral, y que esto se limita solamente a tener en cuenta el área transversal o núcleo de esta solenoide, ¿no? Que es compartido por la otra bobina, por la segunda también. Entonces, tenemos esta condición. Bien, el flujo va a valer esto. Bien, ¿qué es lo que quiero obtener? El coeficiente de inducción mutua, que lo llamo con la letra M. Y es el coeficiente, digamos, en el cual el sub 2 tiene que decir que es el coeficiente del segundo circuito debido al flujo que produce el primero. Esto es igual al número de espiras del segundo circuito, o sea, esas 20 espiras, multiplicado por el flujo que concatena ese segundo circuito debido al primer circuito y a la corriente que circula a través de él, dividido el valor de la corriente que circula por el circuito primario, o el circuito número 1. Bueno, hago los reemplazos correspondientes. Mu sub 0, N1, la corriente I1, A sub 1, debajo tengo la corriente I1, la longitud L, que vendría a ser el metro de distancia que tengo que tener en cuenta, y N2, que vendría a ser el número de espiras del segundo circuito. Bueno, todo esto me lleva a que reemplazar por los valores se obtenga lo que se llama el coeficiente de inducción mutua, ¿bien? Su unidad es el henrio, que es igual a voltios sobre amper sobre segundo, ¿bien? Voltios sobre amper por segundo, digamos así. También le puedo decir que si el segundo pasa acá arriba, me queda ohm por segundo. Ya lo vamos a ver, como unidad también. Bueno, después tengo que determinar el valor de esa FEM. De la F inducida en el segundo circuito, en este caso la bobina de 20 espiras, a través del coeficiente de inducción mutua, yo, digamos que el valor de la corriente que aquí estoy viendo lo paso multiplicando primer miembro, obtengo esto, ¿bien? Y después de esto, ¿qué pasa? Bueno, como me dice que la corriente varía en el tiempo, puedo expresar la corriente de esta manera, con una derivada en función al tiempo, pero eso va a implicar que yo obtenga un flujo variable en el tiempo de esta manera. De manera tal que el segundo miembro constituye lo que es la FEM inducida. Tenemos en cuenta que al variar la corriente en función del tiempo, obviamente va a variar el flujo que esta corriente produce también en el mismo intervalo de tiempo. Y de allí tengo lo que es la ecuación de la FEM a partir del coeficiente de inducción mutua multiplicado por la derivada de la corriente en función del tiempo, por la variación de la corriente en función del tiempo, cuyo valor es de 10 amperes por segundo.
Bien. Bueno, el signo menos, bueno, corresponde a la fe inducida, que por la evidencia indica que se opone a la causa que la produce. Haciendo los reemplazos convenientes obtengo, ¿qué cosa? Bueno, el valor de la fe, que lo puedo expresar en voltios o en microvoltios. Da para eso este caso, ¿no? Bien, un poquito hablamos de las unidades. Coeficiente de inducción mutua es igual al número de espiras por el flujo dividido la corriente que produce el flujo en un circuito en el primario para concatenar al segundo circuito. Bien, el flujo está dado en Weber, el Weber es igual a Newton por metro sobre ampere, y lo multiplico por 1 sobre ampere por la unidad de la corriente I1, que para el caso me dice que Newton por metro es Joule, sobre ampere al cuadrado, Joule es igual a voltio por Coulomb. Esto lo tengo en la definición de potencial eléctrico que vimos en el capítulo de potencial eléctrico, donde el mismo era igual a la relación entre una energía potencial eléctrica que está dado en Joule dividido el valor de lo que tuviera en ese momento una carga de prueba. Bien, que está dado en Coulomb. Entonces, como voltio es igual a Joule sobre Coulomb, es obvio que Joule es igual a voltio por Coulomb. Lo reemplazo y me da que voltio sobre ampere multiplica lo que es Coulomb sobre ampere es segundo, y yo tengo que voltio sobre ampere es ohm, por ende, la unidad de la inducción mutua se me puede expresar como ohm por segundo, o bien como voltio sobre ampere por segundo, que es Henry. Puede estar en Henry o en valores de ohm por segundo. Era algo que quería decirle porque destacarlo, porque puede ser que le parezca raro, pero sin embargo la unidad está bien. Vamos al ejercicio número 2. Yo tengo un toroide ahora vamos a explicar de qué se trata. Dice calcular la autoinducción de un enrollamiento toroidal de longitud media igual a 1 metro y sección transversal de 10 centímetros cuadrados que tiene 1000 espiras. Si la intensidad aumenta, ahora me está diciendo que aumenta, ¿ves? 10 amperes por segundo, calcular el valor y el sentido de la FEM inducida. De autoinducción, perdón, la FEM de autoinducción. Ahora vamos a explicar. Si bien el coeficiente de inducción mutua implica que yo tenga, digamos, por interacción entre dos circuitos, una fe inducida en un segundo circuito o en un circuito inducido, digamos que el coeficiente de autoinducción, que también se define como el número de espiras de un arrollamiento por el flujo propio, dividido en la corriente propia que circula por ese arrollamiento, digamos que da lugar o está relacionado con una FEM de autoinducción, ¿está? O fuerza contraelectromotriz, se le llama, fuerza contraelectromotriz. Bien, si bien la primera, la FEM inducida en un circuito secundario, en un circuito inducido, que le llamamos circuito inducido, en extremos de la misma podemos conectar una carga y por ende después circular una corriente inducida a través de ese circuito de carga, con, digamos, la presencia de un coeficiente de autoinducción. Lo que logramos es relacionarla con una fuerza contraelectromotriz, que vendría a ser, digamos, una FEM que, por ejemplo, se opone al crecimiento de la corriente en el primario de un transformador. ¿Está? Es decir, digamos que cada coeficiente está relacionado con un efecto físico diferente. Bien, el primero, el de inducción mutua, sirve para, o está relacionado, digamos, con un valor de fuerza electromotriz a partir del cual yo puedo conectar una carga. El segundo, lo que me sirve es de, digamos, me produce un efecto físico para que la corriente no crezca. Por ejemplo, cuando yo puedo hacer el diagrama vectorial del primario, dominado primario de un transformador, y obtener que va a limitar, o sea, actúa como limitador de la corriente en un circuito, digamos, que tiene una bobina. Bien. Bueno, vamos a resolver el segundo circuito, el segundo ejemplo. Tenemos un toroide, damos la longitud de 1 metro, el área transversal es de 10 centímetros cuadrados, tiene 1000 espiras, la corriente que lo atraviesa varía en aumento en proporción a 10 amperes por segundo, y tenemos que calcular la FEM de autoinducción en valor y sentido, como nos pide aquí. El campo del toroide está dado por esta ecuación, igual que el solenoide. Fíjense que un toroide es un solenoide cerrado, es decir, si yo tomo un solenoide muy largo, digamos, y doblo las puntas de manera tal de formar
con su núcleo una circunferencia perfecta, voy a tener lo que es un toroide. Bien, ¿dónde me interesa o dónde influye el campo de un toroide? Bueno, en el medio, o sea, en el espacio, digamos, limitado por el propio rozamiento de ese toroide. Aquí adentro no me interesa aquí. ¿Está? Bueno, nada más, eso. Bien, este valor de campo de un toroide se obtiene a partir de, aplicando, por ejemplo, utilizando la ley de Ampère, podemos llegar a esta ecuación. Bien. Por otra parte, nuevamente, el flujo lo tenemos a partir de esta ecuación. ¿Está? Vamos a tener en cuenta, bueno, esto sale, digamos que trabajando un poquito matemáticamente, porque viene de la integral de un producto escalar que es el campo, entre los vectores campo y un diferencial de área. El campo obviamente es constante, igual que el coseno del ángulo que forman esos vectores. ¿Por qué 0 grado? Y bueno, porque el área es tomado como un vector se le llama normal exterior a ese área, que va a coincidir en dirección y sentido con el campo que atraviesa la sección transversal de ese toroide, digamos, de esa sección que está eh, cubierta o enrollada o limitada justamente por el bobinado. Ambos vectores van a tener la misma dirección y sentido, motivo por el cual el coseno de estos vectores, ya que el ángulo que forman es 0, va a ser igual a 1, entonces me queda sacar el valor del campo afuera y la integral de este diferencial de área, que lo único que hace es que nos demos cuenta de que esa integral de diferencial de área sería el dato que tenemos como sección transversal o núcleo, o la sección transversal del núcleo, que limita el arrollamiento, entonces el flujo termina siendo el producto entre estos dos valores. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, reemplazamos en esta ecuación del flujo lo que vale el campo, y obtenemos el flujo producido por la corriente que circula por el propio bobinado. Por el propio bobinado. El coeficiente de autoinducción se define de esta manera a través de esta ecuación como el número de espiras propio que trae el solenoide por el flujo propio debido a la corriente que circula por el propio bobinado. Entonces lo que hacemos es un reemplazo, y al hacer un reemplazo tenemos que ese coeficiente de autoinducción, que llamo L1 por decir que pertenece al primer y único circuito, acá no entra, digamos, a relacionarse el efecto físico o magnético entre dos circuitos diferentes, sino que depende de uno solo, este fenómeno, ¿bien? O el fenómeno equivalente representado por este coeficiente que se llama coeficiente de autoinducción, y digo que reemplazo n por n1, reemplazo lo que vale el flujo, que es mu sub 0 por n1, por I1, por A sub 1 sobre L1, y lo divido por la corriente que circula a través del bobinado, al cual termino después simplificando, y me queda como una relación de constante, como también pasó con el coeficiente de inducción mutua. En cuyo caso, al reemplazar por los valores, me queda en definitiva que ese coeficiente de autoinducción es igual al valor que vemos aquí. 1,256 milihenrios o 1,256 por 10 a la menos 3 henrios. Bien, también puede haber sido ohm por segundo. Bien, vamos al punto B, que me dice que calcule el valor de la FEM. Bueno, yo tengo que, lo voy a escribir acá abajo con otro color, lo voy a cambiar, o con este color, vamos a ver. Yo tengo que el coeficiente de autoinducción es igual, dijimos, al número de espiras del propio bobinado por el flujo justamente que pertenece al mismo bobinado dividido el valor de la corriente que circula por ese bobinado. Si otra corriente que está dividiendo la paso primer miembro multiplicando, tengo que L por I es igual al número de espiras que tiene el bobinado por el flujo que produce la corriente que lo circula. Como me dicen que la corriente varía en el tiempo, la que es atravesada, circula por ese solenoide, que atraviesa el solenoide, puedo escribir la ecuación de la siguiente manera, como que L por la derivada de la corriente en función al tiempo, y en el mismo instante voy a tener que si la corriente varía de esa manera, también va a variar el flujo que ella produce, por tanto va a ser igual a N, número de espiras, por la derivada del flujo que esa corriente produce cuando varía en el tiempo, en el mismo instante de tiempo delta t. Ahora bien, fíjese una cosita. El segundo miembro se llama como FEM de autoinducción o fuerza contra electromotriz. Entonces quiere decir que lo que escribí aquí lo puedo escribir aquí
por definición, como les dije, y digo que la Fe es igual a menos el coeficiente de autoinducción por la derivada de la corriente en función al tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, reemplazo la variación de la corriente y el coeficiente de autoinducción y calculo el valor de la Fe donde se anticipa un signo negativo y cuando va a decir que se opone la causa que la produce. Bien, en este caso la variación en aumento de esa corriente. Bien, ahora fíjense un fenómeno, y se repite el sentido también. Vamos a ver cómo podemos calcular el sentido. ¿A dónde lo puedo dibujar? Discúlpenme, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a ver qué pasa. ¿Van entendiendo todo esto? Sí, sí. Sergio, ¿bien vos? ¿Eh? ¿Se va Sí, sí, entendiendo? sí, sí. ¿Es claro? Bueno, Delfina, contame. Que quiero que te saqué 10, Delfina, Sí, contame. profe, por el momento sí. ¿Pero entendés? Bueno, Sí, sí. bien. Joaquín, Sí, Nicolás, profe. Nicolás, Viña, Sí, Vilanotti. se Sí. va entendiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? Del Por el momento no coeficiente, surge ninguna duda. ninguna duda. Bueno, a partir del coeficiente de inducción mutua, ¿con qué está relacionado? ¿Con una FEM o con una FEM de autoinducción? Una fe de autoinducción. El coeficiente de inducción mutua está relacionado ¿con quién? Un coeficiente de autoinducción. Con una fe M, de autoinducción. M, coeficiente de inducción mutua, M. Ah, ¿y L cuál es entonces? L es el coeficiente de autoinducción. Para este necesito dos circuitos. Por lo tanto, este está relacionado con la FEM inducida. ¿Está? Mientras que para este necesito un solo circuito, que ya lo vamos a ver, y está relacionado con la fuerza contra electromotriz, que es un fenómeno físico que sirve para limitar la corriente, por ejemplo, en el primario de un tránsito. ¿Está? Es otro fenómeno. Este es responsable, ¿sabe de quién? De la resistencia esa que aparece cuando yo digo la impedancia es igual a la resistencia, por ejemplo, más JX, esto en corriente alterna, donde este X es XL menos XC. Esta resistencia no es resistencia puramente ómica. La resistencia puramente ómica es la que, digamos, yo conecto un circuito de corriente continua, pero esto, como depende de una impedancia, que es la parte activa de una impedancia, responde a lo que se llama como resistencia activa, y es función de la frecuencia. Lo que pasa es que a baja frecuencia, este se modifica, pero este no, la resistencia no. Bien, y esta justamente, digamos que es un elemento equivalente al efecto que produce la fuerza contra electromotriz en un conductor. Bien, esta lo que hace, ¿sabe qué? Hace que las cargas se muevan por la periferia del conductor y no por el centro. Esta. Estoy andando muy finito, ¿no? Pero es así. Pero esta, si yo tengo una FEM inducida, yo a partir de tener una FEM inducida puedo alimentar un circuito. Con esta no. Este es un fenómeno propio de elementos. Punto. ¿Mm? Bueno, aquí vamos. Ah, iba a hacer un dibujito yo. Ya está, ya está. Voy a borrar todo esto, que escribo el cohete. Bueno. Tin, 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 tin. Ah, después tengo algo de corriente alterna, unas formulitas. Son 5 archivos, pero chiquititos, bien discriminados. ¿Eh? Después se los paso. Yo quería saber si ya habían pasado por ese lugar. Entonces después se lo envío. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos así. Yo voy a dibujar una parte de un toroide. ¿Sí? Voy a dibujar una parte de un toroide, bla, 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 bla. Tac. La parte del medio, bueno, hago lo que puedo. Voy a dibujar bobinado. Vamos a hacer que así. ¿Sí? Vamos a hacer que. Bien. Vamos a entender que, por ejemplo, la corriente
circula de esta manera. ¿Bien? Se hace para abajo. Entonces, recurro a mi mano derecha, tomo, digamos que, a ver, vamos a ver cómo les puedo decir. Abrazo, o sea, agarro con mi mano derecha, esto que está en amarillo, que es el núcleo de este toroide, esto es el núcleo del toroide, y me voy a dar cuenta que, vamos a hacer lo siguiente, las uñas de los dedos, los 4 dedos de la mano derecha, indican el sentido de la corriente que es hacia abajo. Entonces, mi dedo pulgar, la mano derecha, va a indicar que el sentido del flujo es hacia dónde. El sentido del flujo tiene este sentido. Vamos a hacerlo así. ¿Está? Está bien, como horario sería. Exactamente todo lo contrario. Sí, así es. Horario. Bien, perfecto. Voy a llamar Fisubuno. Pará. Espérate un cachito. Espérate un cachito. Ahí está. Te voy a llamar Fisubuno. Vamos a empezar. Profe, no me doy cuenta el sentido con la regla de la mano derecha. ¿No? A ver, ¿cómo te puedo explicar? No, yo tampoco me di cuenta. Bueno, lo vamos a ver, para eso estamos. O sea, el pulgar quedaría orientado como la flecha marrón, Vamos a la hacer algo circulación distinto. de la corriente en el cable. Espera un momento, compañero, espera un momento. Vamos a hacer esto. Tenemos esto, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Qué es un toroide, por ejemplo? ¿Qué es un toroide? Bobinado, rozamiento, pero ¿qué es un toroide? Es un solenoide, ¿sí? El cual yo junto las puntas. Eso es lo que expliqué antes. ¿Estamos de acuerdo? Yo hago Está bien, esto. Esto como es un si fuera solenoide. un anillo. Está bien. Exactamente, muy bien, exactamente. Esto es un solenoide, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Lo dejamos ahí. Sí, Yo digo que la corriente, digo, que te van a decir, qué sé yo, tengo un sentido, tomo el sentido para abajo. ¿Está? Las flechitas son para abajo. Bien. Y esta es para abajo. Bien. ¿Qué más ahora? Bueno, tomo mi mano derecha y hago de cuenta que lo que es amarillo es el núcleo de un solenoide, de un bobinado. Es mi virome que yo la tomo con la mano derecha. ¿Está bien? ¿Sí? Agarro una virome, se la ponen entre los dedos de la mano derecha, bien, y hacen lo siguiente. Fíjense cómo está el sentido de la corriente ahí, como está el sentido de la corriente, ¿está? Como está el sentido de la corriente, hago de cuenta que las flechitas en color marrón vendrían a ser las uñas de los 4 dedos, la uña de los 4 dedos de mi mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? Que me Sí, está sí. mirando a mí, lo estoy envolviendo de esta manera. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Tomen la virome y que la punta apunte hacia la derecha. Que la punta de la virome apunta hacia la derecha. Entonces yo lo envuelvo con mi mano derecha y los 4 dedos, ¿sí? Las uñas de los 4 dedos me miran a mí, indicando que las uñas tienen, o representan, mejor dicho, el sentido que tienen las flechitas de color marrón. ¿Está bien? Entonces voy a tener que el dedo pulgar de mi mano derecha va a apuntar en el sentido que tiene la virome, la punta de la virome. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Ese es el sentido del flujo. Listo. ¿Está bien? Sí, se entendió. Ahora sí, profe, gracias. Bueno, hacemos lo siguiente. Ahora en cambio es una recta, lo arrollamos. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que pasa ahora. A ver, espérate a ver cómo lo pongo aquí. Vamos a ver. Bueno, supongamos que ahora este flujo varía en aumento, como dice el ejemplo. Crece a razón de 10 amperes por segundo la corriente. Evidentemente, ¿sí? Yo voy a tener esto, permiso, ¿no? Yo voy a tener esto. La corriente va a crecer así, ¿no? Si la corriente crece y varía en el tiempo, el flujo que esa corriente produce, o el campo, que es lo mismo,
también va a variar en aumento en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que va a haber una variación en aumento de este flujo. Lenz me dice, no, pues yo no quiero eso, yo me opongo a eso. Ah, sí, te opones, ¿qué haces? Y no, si me opongo, la forma de oponerse es gráficamente hacer lo siguiente. Hago un flujo cuyo sentido es opuesto al flujo inductor. Le voy a llamar phi sub 2, ¿está bien? Esto ocurre cuando el flujo aumenta. Cuando el flujo primario aumenta, ¿está bien? Bueno, entonces, de nuevo, tomo mi virome, la flecha verde del flujo color verde apunta hacia la izquierda, la virome apunta hacia la izquierda, envuelvo a esa virome con mi mano derecha y me voy a dar cuenta, ¿sí?, que los 4 dedos, la uña de los 4 dedos, me van a decir que, ¿sí?, suben, ¿entendés? Que suben, es decir, que suben, a ver, ¿qué quiere decir que suben? Que suben de esta manera. ¿Está? O sea que la corriente, digamos que autoinducida, porque es en el propio bobinado, tiene un sentido opuesto al verdadero valor de la corriente que circula por ese bobinado para producir este flujo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, el dedo pulgar de mi mano derecha va a apuntar como dice el flujo ahí. Valiéndome el sentido que yo quería que tuviera ese flujo de color verde, que hice color verde, ¡pum! Voy a tener que la corriente en el propio bobinado va a circular en sentido contrario. Por eso, por eso yo digo que este sentido de corriente o de fuerza contra electromotriz es un fenómeno limitador de la corriente verdadera. Y esto ocurre en los primarios de los transformadores. Bien, esa fuerza contra electromotriz, ¿sí?, no sirve para obtener o para alimentar una carga, sirve para producir un efecto limitador, como en este caso. Para el caso en que el flujo principal está, el flujo inductor está aumentando. Pero ¿qué pasa si el flujo inductor disminuye? Rosa, vamos a usar el color rosa. ¿Qué pasa si el flujo inductor disminuye? ¿Qué dice Lenz? Ah, me lo pongo. Él siempre se opone, ¿viste? ¿Está? Entonces, como se opone a la disminución de este flujo principal, entonces, ¿qué va a producir? ¿Qué va a tratar de hacer? Bueno, va a tratar de producir un flujo, lo va a ayudar al flujo principal, entonces va a producir un flujo, ¿sí?, que va a tener la misma dirección y sentido que el flujo inductor. ¿Está? Entonces, para que yo tener el sentido de ese flujo, phi sub 2, ¿qué tengo que hacer? Y la corriente, ¿sí?, autoinducida va a tener que tener la misma dirección y sentido, perdón, el mismo sentido en el arrollamiento que tiene la corriente, digamos que verdadera, la que está coloreada con color marrón. ¿Está? Bueno, O eso sea, es el fenómeno de Lenz, ¿eh? básicamente se opone al cambio, siempre, dice Lenz. Y ese, claro, es la ley de Lenz. Me opongo a la causa que la produce. ¿Cuál es la Claro. causa que la produce? Y en este caso, es la variación. ¿De quién? Del flujo. ¿Por qué? Porque varía la corriente. O sea, que tendríamos en el caso del rosa, esto. A ver si me sale. Tendríamos que la corriente hace esto. ¿Está? Y por ende, el campo hace lo mismo, en función del tiempo. ¿Bien? Hay una preguntita. Después le voy a hacer una consulta, porque me cayó una duda. La clase anterior yo tuve con ustedes, ¿no? Bien. Yo le di unos problemas que tenían que ver con el número 6, el 8 y el 10, porque estoy tan boleado a veces que, viste, tengo tantas cosas que no... Ahora se lo voy a mostrar. Hoy vamos a dar esta clase, ¿no? Pero bueno, yo creo que se los di, pero no me acuerdo. Bueno, ¿está? ¿Se entendió eso? O sea, cuando, digamos, acá lo identifico con el color rosa. Cuando este flujo disminuye, se produce, o sea, Lenz, por ley de Lenz, se puede decir que el bobinado físicamente actúa de manera tal de no dejar que ese flujo disminuya, entonces produce un flujo inducido, o autoinducido, mejor dicho, en el mismo sentido que el flujo inductor, al punto tal entonces que hace circular la corriente autoinducida, en el mismo sentido que lo hace la corriente, esta que me digo yo que marqué con color marrón, que es la corriente verdadera, ¿no? Esto ocurre cuando yo tengo que el flujo, perdón, el color verde tenía que haber hecho, disculpen, espere.
Cuando tengo, discúlpenme, porque si no, no va a andar. Disculpen. Cuando yo tengo lo siguiente, ¿no? Lo voy a dibujar, bueno, acá abajo, total. Cuando yo tengo esto, ¿está? Porque si no va a coincidir con el color. Acá tengo campo, acá tengo flujo, y acá tengo tiempo. Bien, cuando varía en disminución. ¿Qué varía en aumento? Bien, y aquí varía en disminución. Bien, ¿está? Bueno, eso nada más. Por este lado, ¿está? Ahí encontramos el sentido de la corriente, es decir, vamos a pasarlo a este dibujito si quieren. Bueno, yo tengo que el flujo inductor es de este sentido. Como varía en aumento, entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, digamos que voy a producir un flujo autoinducido que se oponga al sentido que tiene este flujo. Entonces, va a fabricar una cosa así. Para que ello ocurra, ¿está bien? El sentido de la corriente autoinducida tiene que ser el sentido opuesto a la corriente que verdaderamente circula por el arrollamiento del toroide, ¿no? Bien. Ahora, si este flujo, esto cuando este flujo aumenta, si este flujo disminuye, voy a poner color rosa como hice antes, si este flujo disminuye, entonces se va a establecer un sentido de corriente tal que va a apoyar el sentido de la corriente primitiva, digamos, para de esa manera producir un flujo en el mismo sentido que el flujo inductor, porque justamente este flujo color marrón está disminuyendo o está variando en disminución. Siempre se opone a la variación. ¿Está? ¿Sí? Bueno, Sí, sí, sigamos. Entonces esto lo entendimos. Esto está aquí, esto lo entendimos, esto está aquí. sí, se entendió. Vamos al ejercicio número 3. Yo creo que se los di, pero tengo la duda. A ver, le voy a hacer una preguntita. Porque hoy le envié un par de archivos donde estamos. Esto lo dimos, ¿no es cierto? Díganme que sí. Este ejercicio lo vimos, ¿no? A ver, baja un poco más, perfecto, creo que sí. Sí. Sí, baja un poquito. Le Sí, agregué esto para que se den cuenta que la fe inducida, ¿ven? Se entiende como que la barra conductora que moverse un campo, bla, se convierte como un generador. ¿Por qué? Porque en ella es capaz de inducir una fe. O sea, yo conecto una carga acá y tengo circulación de corriente. ¿Está? Bien. Entonces, esto lo vimos. Bien. Y esto también lo vimos. O sea, acá está la resolución. Hice alguna modificación acá, bien, pero está todo bien. Esto lo vimos. Después le voy a pasar algo que me parece que le va a gustar, porque voy a pasar eh, algo al grupo que tiene que ver con eso. Lo tengo que editar, digamos así, para que esté un poquitito más prolijo. Bueno, sigamos. Vamos a lo nuestro. Estamos acá. Vamos al ejercicio número 3. Dice, una autoinducción, esta, de 3 Henry y una resistencia de 6 ohm, se conectan los bordes de una batería de 12 voltios, continua, cuya resistencia es despreciable. Calcular la variación inicial de la corriente en el circuito al determinar la variación de la corriente en el instante en que la intensidad es igual a 1 ampere. Y dice, ¿cuál es la intensidad instantánea de la corriente para un tiempo de 0,2 segundos después de que se cerró el circuito? ¿Está? El circuito es parecido a esto, digamos, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es esto. Bien, esto es R y esto es R. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Inmediatamente cerramos el circuito, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir inmediatamente cerramos el circuito? Bueno, obviamente va a haber una circulación de corriente. ¿Qué les parece a ustedes?
va a pasar esto, ahora les digo. La corriente responde a lo siguiente. Responde a una ecuación, ahora la voy a ver abajo. Responde a esta ecuación. ¿Sí? Cuando el tiempo es igual a 0, E a la 0 es igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0. Quiere decir que en el momento de inicio del circuito, la corriente está aquí, en este lugar. No hay corriente en el circuito, no hay recorrido de intensidad de corriente en el circuito cuando apenas cierro el interruptor. Bien. Ahora fíjense, otro dato. Yo me estoy refiriendo a una malla o a un circuito cerrado, con lo cual, si me acuerdo de la segunda ley de Kirchhoff, me dice que la FEM es igual a la suma de las caídas de tensión que tienen los elementos pasivos dentro de un circuito. O que es lo mismo, decir, lo coloco todo en un miembro, algo parecido a lo que tengo en esta ecuación. O sea que la suma algebraica de la FEM y las caídas de tensión es igual a 0. Bien. Bueno, es la forma de estudiarlo, ¿no? Me dice que en el instante t igual a 0 descubro, ¿no? Que por la ecuación que tiene la corriente, que es I igual al valor final de esa corriente, que lo tengo en régimen permanente, o sea, cuando el tiempo es infinito, y lo multiplico por por un paréntesis, dentro del paréntesis tengo 1 menos menos E a la menos T sobre tau. Bien, tau es la constante del tiempo del circuito R. Sí, cierto. Bien, fíjense una cosita, entonces, el tiempo t igual a 0, E a la 0 es 1, 1 menos 1 igual a 0, multiplica a todo, digamos que el segundo miembro, la corriente es igual a 0. Bien, aquí dibujo la corriente en función del tiempo. Pero ¿qué pasa a medida que aumenta el tiempo? Por ejemplo, llega un tiempo en el cual es infinito. Este factor se hace 0 cuando el tiempo es infinito. Entonces, la corriente alcanza su valor máximo. Quiere decir que la corriente aumenta de esta manera, hasta llegar a un valor constante. Bien, de aquí para allá, tenemos lo que se llama transitorio en el circuito. De aquí para allá, tenemos lo que se llama régimen permanente. Esto es transitorio y esto es régimen permanente. Bien, y ocurre para todo. Y ahora voy a explicar por qué. Cambio de color, me pongo en el verde. Y ahora voy a dibujar a ver qué pasa, fíjense ahora, qué pasa en la autoinductancia. Yo tengo la caída de tensión en la autoinductancia en borde de la misma y el tiempo. Si cuando se conecta no hay circulación de corriente, quiere decir que el circuito se abre por algún lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí, ¿Por dónde se puede abrir el circuito? Si yo lo cierro por el interruptor, por aquí no. Por algún cable menos. Por la batería tampoco. Por la resistencia tampoco. Tampoco. Se abre por aquí. O sea que en el momento en que, en el tiempo igual a 0 segundos, yo tengo que el valor de la caída de tensión en la bobina es igual a la FED inducida. Perdón, a la FED de la batería. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, por ese motivo no hay circulación de corriente. Es decir, toda la FED de la batería cae acá. Cae aquí en la bobina. Entonces tengo este valor. Pero a medida que transcurre el tiempo, va a ir declinando su valor hasta convertirse en una forma de curva de este tipo. O sea que durante el transitorio varía su valor y después se mantiene constante. Ese valor. Constante en valores muy cercanos a 0. Bien, bueno. Entonces, ¿cómo responde a la ecuación? O sea, en la forma de la curva, ¿qué ecuación va a tener? Bueno, va a tener la siguiente ecuación. Va a ser igual a E, que es el valor de esta batería, la FEM, o el valor de E a la menos T sobre tau. Esa es la ecuación en el transitorio del crecimiento de la corriente. Porque después cuando abra el circuito va a haber un transitorio, hay un transitorio más que se llama transitorio de bajante de la corriente, es decir, cuando la corriente directamente se anula en el circuito, se hace 0, porque abrió el interruptor. Bien. ¿Y qué pasa en la resistencia? Cambio el color.
¿Qué pasa en la resistencia por ustedes? A ver, voy a poner este. Upa. Bueno, ¿qué pasa en la resistencia? Caída de tensión en la resistencia. Este es tiempo, obviamente, ¿no? ¿Qué pasará en el transitorio? Fíjense, Y en vamos de el nuevo. momento inicial, si no hay corriente, debería ser 0. Fíjate en esta ecuación que me soluciona todos los problemas, una de Kirchhoff. Vos fíjate que esto es igual a esto, en el tiempo es igual a 0. Quiere decir que en el tiempo igual a 0 pues se anula, porque no hay corriente. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, este valor se va haciendo cada vez más chico, y entonces este valor se va haciendo cada vez más grande. Quiere decir que la corriente, perdón, la caída de tensión de la resistencia va a variar de la misma forma que lo hace la corriente. Va a tener la misma forma de ecuación. ¿Está? Fíjate que la suma de la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión en la resistencia tiene que ser igual a la FEM que aporta la batería, en todo momento. ¿Está? Entonces fíjate que la forma corresponde. Esto solo ocurre durante el transitorio de crecimiento de la corriente. ¿Bien? ¿Y qué pasa después del transitorio? Y bueno, que la caída de tensión en la bobina es igual a 0, se comporta como un cortocircuito, y el circuito queda limitado solamente por la resistencia. Entonces ahí el valor de la corriente alcanza su valor máximo, cuando está en régimen permanente, o sea, cuando el tiempo, decimos nosotros, cuando calificamos como que es igual a infinito, se hace infinito. Bien, entonces, ¿en qué estaba yo? Bueno, la ecuación de la caída de tensión en la resistencia se escribe de esta manera, V sub R es igual a la caída de tensión en la resistencia, bueno, o sea, V sub R, lo vamos a poner también que es igual a FEM, por 1 menos E a la T sobre tau. ¿Por qué digo que es igual a FEM? Y bueno, porque en régimen permanente, para el caso de este circuito, ¿no? Simple, yo voy a tener que si este entra cortocircuito, yo voy a tener que toda la caída de tensión, o sea, todo el valor del valor de la FEM va a caer acá. ¿Ya estamos? En la resistencia. Bueno, fíjense una cosita, a ver si hacemos un poquito de memoria, para explicarle esto solo. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Eh? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, está bien. Háganle, saquen una fotito, saquen algo así se recuerdan cuando estudian, porque pueden ser preguntas conceptuales esto, ¿eh? Te hago una pregunta. ¿Se acuerdan cuando estudiamos circuito RC donde había un capacitor en cambio de una bobina? ¿Qué pasaba en el tiempo t igual a 0? El capacitor se comportaba como un cortocircuito. Mientras que la bobina se comporta como un circuito abierto. Por eso cae toda la tensión en el tiempo t igual a 0, toda la tensión de la fuente cae en borne de la bobina. Si hubiésemos tenido un capacitor, estamos en cortocircuito. Como tenemos una bobina, hay un circuito abierto, en t igual a 0. Pero en régimen permanente, cuando el tiempo se hace infinito, es símbolo de régimen permanente, el capacitor ya se cargó. Y decir que ya se cargó, ¿qué quiere decir? Que se cargó la tensión de red. En este caso, la red la hubiese proporcionado la FEM esta de esta batería. Entonces, cuando ello ocurre, ¿qué pasa? Deja de circular corriente en el circuito durante el momento de carga, como ocurre en este caso. Es decir, que el capacitor en régimen permanente se comporta como un circuito abierto, mientras que la bobina en régimen permanente se comporta como un cortocircuito. O sea que producen estos elementos, bobina y capacitor, son elementos que producen efectos físicos opuestos en todo instante. En todo instante son opuestos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Lo que hablamos recién, lo que dije recién. Sí, sí. Bien. O sea, las curvas estarían invertidas porque la corriente sería máxima en el capacitor y Y la sería, tensión iría claro, creciendo. la Está bien. corriente sería, claro, sería invertida. La corriente disminuye, la tensión del capacitor aumenta, la tensión de resistencia disminuye, porque también tiene que cumplir con la segunda ley de Kirchhoff. ¿Está? Es decir, Claro, está bien. bueno, entonces, como son elementos que producen efectos físicos opuestos en todo instante,
¿Para qué se los utiliza? Esto en corriente continua, pero en corriente continua se demuestra que tienen efectos físicos opuestos. Entonces, ¿para qué se los utiliza? Se los utiliza en corriente alterna para compensar el factor de potencia. Porque se ha comprobado que sus fenómenos físicos ante un circuito ante la misma alimentación son opuestos. ¿Está? Es para eso, lo único que quería decirle era eso. Por eso se utiliza el capacitor para compensar la potencia reactiva que produce una bobina o motores eléctricos con la red subobinada. ¿Bien? ¿Está? Y aprovechar toda la potencia aparente que le entrega la red para transformarla en potencia activa, que es la potencia útil de esa potencia aparente que le he entregado al usuario. Nada más. Me bebí un poquito, pero me valió la pena. Bueno, vamos todavía. Entonces, quiere calcular esto, ¿no es cierto? Esto se pretende calcular, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es lo que me pide, la variación de la corriente en función al tiempo. ¿En qué momento? Cuando t es igual a 0. ¿Bien? ¿Qué voy a descubrir con esto? A tratar de ver esto. Bueno, lo que voy a descubrir, o sea, lo que voy a determinar es la pendiente de una recta a la curva en este punto. Acuérdense que la pendiente de una recta, que la llamamos con la letra m en la ecuación empírica de la corriente, de una recta, era justamente la derivada de la función en un punto, o la tangente a la misma en ese punto. ¿Bien? Entonces, fíjense, la corriente igual a 0, nos basamos en la ecuación de crecimiento, la corriente igual a 0, esto es del 0, y me queda que la FEM de la fuente es igual a esta caída de tensión, que al pasar al otro miembro se comporta como un valor positivo. Bien, L lo paso dividiendo y me queda que la derivada de la corriente en función del tiempo es, para este caso, de 4 amperes por segundo. Esto no es corriente, sino que es la variación de la corriente en función al tiempo. ¿Está? Para no confundir conceptos. La corriente es igual a 0 y esta caída de tensión, la resistencia es igual a 0. Bien, pero toda esta tensión de la fuente, digamos que cae en borne de la bobina, de esta manera. Motivo por el cual yo puedo, a partir de esta condición de igualdad, determinar la derivada de la corriente en función al tiempo. Me da 4 amperes por segundo. Después tengo que calcular la corriente. Bien, o sea, ¿cuál es el valor de la derivada de la corriente en función del tiempo cuando la corriente vale 1 ampere? Entonces ahí vuelvo a recurrir a la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff del circuito, siempre, digamos que es mi herramienta principal en este tipo de circuitos, siempre se me tiene ocurrido de colocar esto, donde tengo que el valor de la corriente es aquí, donde tiene valor, bien, perfecto, ya no es 0, entonces lo que quiero determinar es la variación de la corriente del tiempo, entonces tengo que discriminar o separar o aislar este término. ¿Cómo lo hago? De esta manera. Lo paso al otro miembro y tengo que esta diferencia es igual al término del cual yo tengo que hacer posesión, digamos. La L, autoinducción, la paso dividiendo al primer miembro y me va a quedar una ecuación de este tipo, donde yo al reemplazar los valores, que ya sé cuáles valen, tengo esta condición. La derivada de la corriente en función del tiempo es igual a 2 amperes por segundo, cuando la corriente en el circuito es de 1 ampere. ¿Está? Entonces fíjense que no hago más que determinar la pendiente, o sea, la recta pendiente a la curva en los puntos donde me dijeron que lo determine. Para el caso de 1 ampere o en el tiempo igual a 0 segundos. El inicio de todo. ¿Está? Fíjense entonces que, digamos que el ángulo que forma la pendiente con respecto al eje X, que es donde está simbolizado la pasilla, o sea, el tiempo, digamos que se va reduciendo. Fíjense, este es el primer ángulo, ahora este es el segundo ángulo. ¿Y por qué? Y bueno, porque se va aplanando la curva, porque justamente veo que esta variación está siendo cada vez menor a medida que voy a estar cada vez más cerca del régimen permanente. ¿Está? Por eso que en régimen permanente esta variación es igual a 0. Y después me preguntaba otra cosa que no me acuerdo. A ver qué era. Espérate. El ejercicio te dice, ¿cuál es el valor de intensidad cuando en un tiempo igual a 0,2 segundos? Bien. Voy a seguir utilizando la ecuación de crecimiento de esa corriente, que es de esta manera, donde va a faltar cuánto vale el tau y cuánto vale el valor de esta corriente. El tau lo hago de esta manera, y el valor de la corriente, el valor final de la corriente, ¿para cuándo va a ser? Para la condición de régimen permanente, o sea, cuando el tiempo es igual a infinito. Cuando tengo esa condición,
Cuando tengo esa condición, ¿qué va a pasar? Vamos de nuevo a las curvitas. Voy a tener ¿qué cosa? Y bueno, voy a estar en esta condición. O sea que esto es un cortocircuito. O sea que esto, digamos que el circuito se corta acá, por decirlo de alguna manera. Esto ya no sirve más, el régimen permanente. Tengo esto, ¿bien? Entonces, como tengo eso, la corriente va a ser igual a la relación entre la FEN y la resistencia. ¿Bien? Como tengo aquí. Bueno, y la voy a reemplazar aquí. Entonces después reemplazo valores, etcétera, etcétera. Tengo el centavo, reemplazo el valor, reemplazo el tiempo en 0,2 segundos. Bien, y me va a dar el valor de la corriente, que es lo que me pedía para ese tiempo, que vale 0,656 amperes. ¿Vamos bien entonces? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, está bien. Bueno, diga. ¿Cómo andan para rendir ahora? ¿Se van a presentar todo lo que estamos acá? ¿Cómo ahora, profe? Sí, La próxima no prueba, tengas miedo, no tengas miedo. Para el segundo parcial, digo yo, ¿estás ¿Cuándo se rinde? en cualquier momento? No, pero espera. de acá a un mes, Imagínate. ¿no? ¿Un parcial sorpresa? Sí, sí, sí. No, no, hasta que no terminemos corriente alterna no lo vamos a tomar. Así que faltarán mínimo 15 días, 3 semanas, vamos a un repaso, un mes. Vamos a tratar de que esté bien aceptado el concepto de esto, de que es importante, es más importante que la parte de calor. ¿Viste? Si el calor le da un poquito menos, no importa. Claro. O sea, la parte termodinámica, es decir, el calor, todo. Esto es importante. Acá ejercitar las ideas. ¿Qué va a hacer? Sí, no, yo no vengo bien, pero me cuesta por ahí Sí, enganchar la teoría con la práctica, porque no sé, sí, como que contame. ¿Qué es no diferente la es, teoría de la práctica? no es diferente, pero como son por ahí dos profes distintos, como que uno tiene una forma de explicarlo, que están bien las dos, obviamente, porque saben Bueno, lo mismo, pero como que bueno. entender las dos formas a veces se me complica eso, nada más. Y a ver, y yo soy medio más directo, concreto, ¿viste? Este, Sí, puede ser, claro, porque la Sí, pero práctica. se entienden los dos con claridad, profe. Explican sí, sí, distinto, no, pero se a ver, yo entiende no bien. quiero hablar de otra persona, sino que simplemente yo me reconozco, no sé cómo, no, hace mucho por ahí no voy a una clase de Martín, es muy buena persona, sabe mucho, aparte, me ha enseñado. Este, yo sé que soy directo en la forma de dar clase. O sea, te trato de explicar, soy detallista y te trato de explicar el porqué de todo, ¿viste? Pero bueno, eh, Sí, eso esa está es mi bueno igual. forma. ¿Eh? Que eso sí ¿Cómo? está bueno que explique el porqué de todo. Y sí, porque uno, hasta un momento, porque, por ejemplo, lo que expliqué recién, que son efectos físicos opuestos, que se comprueba, que se lo demostré que es así, y que justamente por esa razón se utilizan los capacitores para compensar, a través de la potencia reactiva capacitiva que brindan los capacitores, compensar el efecto opuesto que produce la reactancia, la potencia reactiva que producen las bobinas. Entonces, de esa manera, la potencia aparente se hace igual a la potencia activa, con lo cual, eh, digamos que yo estoy aprovechando en forma completa y total toda la energía que me brinda, o sea, que me brinda, en este caso, digamos, la fuente de energía. Llamémosle F, por ejemplo, qué sé yo, digo, ¿está? Y eso se me retribuye, no, digamos que no cobrándome una multa, o por ahí se me puede retribuir bonificándome, no con dinero, pero sí con, digamos, una mayor capacidad de potencia. ¿Está? A eso me refiero. Porque la bien utilizo. Es así la mano. Bueno, vamos al ejercicio número 4. A ver qué dice. En el circuito de la figura, que es este, tengo que la batería tiene 6 voltios, eh, la autoinducción tiene 8 milihenrios y la resistencia 4 ohms. Me pregunta, ¿cuál es la constante de tiempo? Calcular la corriente del circuito para un tiempo igual a 250 microsegundos. Después,
una vez que, fíjense este detalle, después de que se cerró el interruptor. ¿Está? Quiere decir que estamos en condiciones de crecimiento de la corriente. Bien. Después, ¿cuál es el valor final de la corriente? Ya sabemos que ahí estamos en condición de régimen permanente. Después, ¿cuánto tiempo le toma a la corriente alcanzar el 80% de su valor máximo? Bueno, ya lo vamos a hacer. Ejercicio 4, vamos acá, este circuito, tenemos que hallar tau. Tau es igual a L sobre R. Punto. Ya está. ¿Está bien? Reemplazo, vale 8. Dice 8 milihenry, entonces escribo 8 por 10 a la menos 3 henry. ¿Está bien? Dividido los 4 ohms, me da el segundo. ¿Cómo puede ser que esto dé el segundo? Y bueno, el henry es igual a voltio, dijimos, sobre ampere, sobre el segundo, ¿no? Bien, y lo divido por ohm. ¿El ohm a qué es igual? A voltios sobre ampere. Esto con esto se va, esto con esto se va, y el segundo pasa de ser 1 sobre 1 sobre segundo, ¿está bien? Entonces el segundo pasa a ser directamente segundo. Por eso el tau es una constante de tiempo, ¿no? Está en segundos. Bien. Después me pide calcular qué da a la corriente del circuito para este momento. O sea, ha transcurrido 250 microsegundos. ¿Cuál será el valor de la corriente? Y bueno, está creciendo la corriente, ¿sí? Porque ocurre después de que yo cierro el interruptor. Utilizo la ecuación de crecimiento de la corriente, el tau lo conozco, el tiempo también, me falta calcular esto. ¿Qué es esto? El valor máximo que tiene la corriente en el circuito, que es en estado de régimen permanente, o sea, cuando la autoinducción, la L, la bobina, en sus bornes, tiene un potencial, es decir, un cortocircuito. Entonces, por ese motivo, eso será P dividido la resistencia. ¿Bien? Bueno, una vez que tengo todo esto, voy trabajando. Es bueno y es lógico pasar todo a segundos, porque el tau lo obtuve en segundos. Entonces, sigo trabajando, y me da el valor de la corriente, que es 0,18 amperes. Para un tau que vale esto en segundos, y para un tiempo que es 250 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Bien? Porque eran 250 microsegundos. ¿Está? Para pasarlo a segundos tengo que dividirlo por 1.000.000, o 10 a la menos 6. Multiplicarlo por 10 a la menos 6. Después pide el valor de la corriente final. Bueno, en régimen permanente. En régimen permanente, ¿qué pasa? Esto es igual a 0. ¿Bien? Hace 1 sobre E a la T sobre tau. Cuando lo paso al denominador, el signo menos se va, y si este es infinito, todo esto es infinito y todo esto entonces es igual a 0. Entonces me queda que el valor de la corriente como valor final es igual justamente a la relación entre el valor de la FEM de la batería con respecto a la resistencia, que es el único limitador del circuito. Entonces me da un valor que de 1,5 amperes. Por ahora, hasta ahora, tranquilo, fácil, ¿no? Digamos. Poner un Se poquito entiende, profe. trabajoso, se entiende. Bien. No está prolijo como otros apuntes, pero la cuestión del tiempo hace de que uno no pueda hacer más que esto, ¿no? Lo importante es que esté prolijamente hecho como para que usted lo pueda entender, ¿eh? Es la idea. Bueno, sigo. Punto D. Me dice, me pide saber en qué momento, hablando de segundo tiempo, esta corriente alcanza el 80% de este valor. Bien. Bueno, quiere decir que nuevamente tengo que trabajar sobre la ecuación de crecimiento de la corriente, que es esta. Bien, decir que está en el 80% del valor final, es decir que esta corriente lo reemplazo por el 0,8 de este valor final, que es el mismo. Se hubiese simplificado y esto vale 0,8. Pero bueno, sin querer la hice larga, qué sé yo, me quedó esto, trabajando, etcétera, etcétera, sigo. Lo hice largo, acá saqué el factor común, entonces este 1 se convierte en esto, menos 1. Después lo pasé al primer miembro. A ver lo que hice acá, espérate. Si lo pasé multiplicando al 8 sobre 10,
Después al 1 lo pasé para el otro lado, no sé para qué tanto lío, qué quise hacer, pero bueno, no está mal. Después, ¿qué hago? Bueno, esto lo paso al primer miembro de nuevo, con signo negativo, saco factor común y me queda esto. Esto vale 0,2, ay, perdón, lo paso de nuevo dividiendo, hice un lío acá, pero no importa, se entiende. El tema es que lo trabajo matemáticamente como para que me dé esto, ahora les explico. Este valor, ¿está? Me da 5. Yo podría haber hecho lo siguiente aquí, para resolver esto. Yo aplico el logaritmo en base E de esto, y me queda realmente esto solo, porque se simplifica el logaritmo natural con E. Y acá, obviamente, también decir que, o sea, si aplico el logaritmo del primer miembro, tengo que aplicar logaritmo natural en el segundo miembro. Bien, entonces, me hubiese quedado que el logaritmo natural de 5 es igual a t sobre tau. Pero es mejor acordarse de esta ecuación, donde dice que por una propiedad del logaritmo, el logaritmo en base a de x igual a y, sí, solo sí, pensé que recíproco, y di vuelta, si a, ese valor de a que es base, el logaritmo elevado a la y, me es igual a x. Bien, entonces, ¿qué hago? Tomo esto y empiezo a reemplazar según lo que yo tengo, donde el valor de a vendría a ser, es tomado como, el valor de es tomado como a, el exponente que es tiempo sobre tau es tomado como y el resultado es tomado, que es 5 es tomado como x. Entonces, escribo esto de manera tal de que me quede de esta manera, ¿bien? Y digo entonces que el logaritmo en base a, que lo reemplazo por la letra e, de x, que lo reemplazo por el 5, es igual a y, que lo reemplazo por t sobre tau. ¿Bien? Entonces, ¿después qué hago? Bueno, que el logaritmo en base es el logaritmo natural de 5 de t sobre tau. Paso el tau multiplicando y me queda el tiempo, que es lo que yo quiero calcular, y el tiempo calculado según las condiciones es este. Bien. Bueno. Vamos bien hasta ahora entonces. Estamos bien, profe. Vamos al número 5. ¿Alguna preguntita a lo anterior? ¿Se va dando cuenta? Bueno, me alegro, me alegro. Sí, sí, profe. Bueno, vamos a hacer esto. El número 5. El número 5 dice, perdone que sea hincha, ¿vio? Pero vio, quiero que aprenda o asimilen todo lo que puedan. Cualquier cosa que si llego a explicar de una manera que no entienden, me dicen de nuevo que lo explique y listo. ¿Mm? Vamos al número 5. La FEN ahora, bajo el mismo circuito, es de 120 voltios, la autoinductancia es de C3 Henry y la resistencia es de 9 ohms. Entramos de nuevo cuando se vaya. Bien, por tercera vez y última. Bien, bueno, me pide calcular la FEM autoinducida, o sea, la fuerza contraelectromotriz en la bobina, cuando el tiempo es de 0,2 segundos. Bien, bueno, vamos al cálculo. Bien, para calcular la FEM autoinducida, obviamente bajo el mismo circuito siempre me guío por la ley de segunda ley de Kirchhoff, y me pide calcular qué cosa. Fíjense, yo digamos que me pide calcular esto en definitiva, ¿no? Entonces digo que esto es igual, paso al otro endo a esta diferencia. Pero ¿qué pasa? No tengo el valor de la corriente, tengo el valor de la resistencia, pero me falta el valor de la corriente. Yo tendría entonces que calcular el valor de la corriente para 0,2 segundos, ¿no? Bien, entonces hago lo siguiente. Utilizo la ecuación de crecimiento de la corriente, ¿bien? Y lo voy a calcular este valor para ese tiempo de 0,2 segundos. Para lo cual, por supuesto, tengo que calcular el tau y tengo que calcular el valor final de la corriente cuando el circuito se halla en estado de régimen permanente. Bien, esto obviamente lo resuelvo de esta manera, que es igual a la FEM de la batería dividido el valor de la resistencia. El tau es L sobre R, L sobre R, dije bien. Bueno, el valor final de la corriente es esto en estado permanente, el tau es igual a lo que vimos aquí, con lo cual reemplazando puedo calcular el valor de esa corriente para ese tiempo, y voy a tener que ese valor de corriente es esto. Ahora fíjense una cosita, volviendo de nuevo a la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff,
Si yo ya tengo el valor de la corriente, voy a tener el valor de qué cosa, de la FEM autoinducida, o sea, de la fuerza contraelectromotriz. ¿Bien? Perfecto, lo tengo, vale 93 voltios. Bien. Fíjense una cosita. Ya tengo el valor que me pedía, pero a ver, me pedía otra cosa más que no me acuerdo. A ver si llegué. No, ahí está, FEM autoinducida a los 0,2 segundos. Bien. Entonces, bueno, ya lo logré, que son 93 voltios. Pero, digamos que quiero trabajar un poquito en averiguar otras cositas del circuito. Por ejemplo, ¿cuál es la variación de la corriente en función del tiempo? Teniendo en cuenta este valor de FEM autoinducida. Bueno, me da que vale esto, 13,28 amperes por segundo. Bien, ¿qué es lo que hice? Bueno, simplemente hice lo siguiente, que pasé el valor de L dividiendo esos 93 voltios que había obtenido, para un tiempo t igual a 0,2 segundos. Bien, esa es la variación de la corriente en función del tiempo. Después digo, bueno, ya que estoy, calculo el valor de la caída de tensión de la resistencia, para ese momento siempre, ¿no? Bueno, es igual a 27 voltios. ¿Bien? Fíjense un detalle, 27, 120 menos 27, ¿cuánto daría? 93 amperes. Voltios, perdón, 93 voltios, ¿sí? 120 voltios menos 27 voltios, que es la caída de tensión de la resistencia, me tiene que dar lo que es la caída de tensión en la inductancia. ¿Por qué? Porque todo responde a esta ecuación. ¿Bien? O sea que la suma de la caída de tensión tiene que ser igual a la FEM del circuito, o sea, la FEM de la batería, en este caso, que es de 120 voltios. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Entonces yo sé que cuando está creciendo, fíjense que la caída de tensión en la bobina responde a esto. Es decir, en un tiempo igual a 0, T a la 0 es igual a 1, y entonces la caída de tensión en la bobina en su extremo es igual al valor que tiene la fuente de corriente continua, o sea, la batería, que en este caso es de 120 voltios. Cuando este tiempo se hace infinito, que estamos en régimen permanente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, que esta función exponencial se hace 0, y obviamente la caída de tensión en la bobina vale 0, o sea que está en condiciones de cortocircuito. ¿Ves? ¿Qué es lo que pongo aquí? Bien. Entonces, calculo esa caída de tensión en la inductancia y me da justamente 93 voltios. Vale decir que en todo momento se observa que se cumple esta condición, que es lo que indica la segunda ley de Kirchhoff, pero para cada instante. Y fíjense de la forma que varía cada uno. La corriente va, digamos que tiene una curva de aumento hasta que llega al régimen permanente. ¿Sí? La caída de tensión en la resistencia es lo mismo, va aumentando y su curva tiene la misma forma que tiene la corriente. Exponencialmente tiene la misma forma. Pero ¿qué pasa con la caída de tensión en la bobina? Y bueno, en principio, cuando se convierte en un circuito abierto, es igual a la FEM de la fuente, ¿no? Del circuito. Pero a medida que transcurre el tiempo, digamos que va disminuyendo su valor hasta hacerse 0 en régimen permanente. ¿Acaso se ve mejor todo? Bueno, ya está. Eso es lo que son 5 problemas. Ya está en este El, cru- archivo, digo. el cruce Sí, ahí sería a los 60 voltios, sería en 60 ¿querés que te diga voltios. la verdad? No sé, no lo calculé. Pero. Claro, porque era 120, ¿no? Ah, claro, exactamente a la mitad cada uno. Sí, está bien, A está la bien. mitad sería. Claro, es para tenerlo en Eh, cuenta. Sí, yo quería ver dime. del ejercicio anterior, Sí. cuando averiguamos el tiempo. Ajá, vamos a ver, espérate. Tin, 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 tin. A ver. Me quedó haciendo Esto. ruido Esto. en Espera, a ver el cuál es el ejercicio anterior al 4. 4. Espera. A Sí, ver si es el 4. Tatán, tatán, el tiempo tararara. total 4. sí, para llegar Bien. a Esto, que ahí va. el tau que habíamos averiguado Está L era, sobre R. Punto. está Acá te bien, da el tiempo, y tenés que averiguar la corriente. Acá tenés que averiguar el valor final máximo que alcanza la corriente, que es estado permanente, que cuando esto se anula. Esto se queda así, el circuito. está bien, Bien. para llegar a esa condición es lo que calculamos del tau. Eran, a Pará. ver, está un Pensemos, poquito ¿qué más abajo. condición? ¿Qué condición? El punto D. La,
Esto que La saber. condición final sería. No. La condición final es el No. punto C. El valor final, fíjate bien, relaciona. El valor final de la corriente es cuál. Cuando ocurre qué cosa. Cuando está en régimen permanente. Está bien. O sea, cuando el tiempo es infinito. Cuando el tiempo es infinito, a ver si encuentro la curvita acá. Acá. Cuando el tiempo es infinito, esto se hace cero. Entonces uno multiplica esto. ¿Bien? O sea que en el valor, o sea que en el valor final de la corriente vendría a ser exactamente este, ¿verdad? Bárbaro. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, diremos el circuito. Cuando está en régimen permanente, ¿qué pasa con la bobina? Con la caída de tensión en la bobina. Es inversa a la fuente. Escucha bien. A ver. Tengo una. Espérate. Bueno, no lo sé, espérate. Dame un segundo. La FEM es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina. ¿Está bien? Sí, Cuando estoy en régimen permanente, esto es un cortocircuito, pues es igual a cero. exacto. Ujú. Entonces la FEM es igual a qué cosa? A la caída de tensión en la resistencia, que es igual a I por R. ¿Está bien? Ajá. Sí, Bueno, entonces la corriente final es igual a la FEM sobre la resistencia, nada más. está bien. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando transcurrió mucho tiempo. Si Ah, transcurrió está mucho bien. tiempo, Claro, estoy en un mi régimen pregunta permanente. Y si estoy en es, régimen permanente, la inductancia no sirve. Ahora escucha, ¿estamos de acuerdo? ¿Está? sí, mi pregunta era, o Bueno, sea, si ese tiempo era el tau. no, Ah, no, está bien, está bien. El tau es la constante, es la constante de constante de tiempo, cambio. constante de tiempo. Es la constante del circuito, que depende de los valores de L y de R. Ah, está bien, está bien, está bien. No, ahí Cuanto estaba mayor sea la investigando. resistencia, menor sea... Mira, en un capacitor tengo T, tau es igual a R por C. Cuanto mayor es la resistencia, mayor es el tau. Está bien. ¿Está? Ujú. Pero en una inductancia, vamos a poner eso acá, en una inductancia, el tau en un circuito inductivo, digamos, es como, es igual a L sobre R. Cuanto mayor sea la resistencia, más chico es el Más tau. Es la chico el constante tau. del tiempo. Ajá, ¿Está bien? está bien. Entonces, ¿y para qué sirve que el tau sea más chico? O sea, Me han entrado pocos, chicos. Bueno, ya terminamos ahora, porque era un último problema que era el número 6, que es muy conceptual y lo saben tomar los parciales. Bueno, voy a seguir. Bueno, Sergio, sí. La pregunta tuya era entonces, este, ¿qué pasaba en el eh, punto D? Aquí, espérate como ubique, espérate, punto C. Bueno, entonces, espera un cachito. Dijimos, ¿cuál es el valor final de la corriente? Bueno, me baso en la ecuación de crecimiento de esa corriente en el circuito, ¿bien?
Cuando hablo de final, estoy hablando del último, o sea, el valor del máximo valor, ¿no? Estoy hablando del máximo valor. ¿Cuándo voy a obtener ese máximo valor? Bien, cuando la corriente sea igual a esto, cuando sea igual al valor final. Para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Y bueno, esto tiene que ser igual a 1. Para que esto sea igual a 1, esto tiene que ser igual a 0. ¿Y cuándo esto es igual a 0? Bueno, vamos a ver. Esto es igual a 1 sobre E al tiempo sobre tau. ¿Está? ¿Cuándo vale 0 esto? Cuando el tiempo se hace muy grande, por ejemplo, infinito. Y cuando yo hablo de tiempo infinito, estoy hablando de régimen permanente. ¿Está? ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea Sí, que, sí, sí, está o bien. sea que en el régimen permanente ahí encuentro el valor final de la corriente. Bien. Bárbaro. Perfecto. Me doy cuenta de todo. ¿Pero cómo lo calculo? Bueno, fácil. Me voy a lo que es el circuito, por ejemplo, en este caso el circuito, ¿y qué pasa en régimen permanente? Y en régimen permanente, ¿qué ocurre? No hay variación de la corriente del tiempo. Y si no hay variación de la corriente del tiempo, te acuerdas que la FEM menos la caída de tensión de la corriente por la resistencia, menos el producto o caída de tensión en la inductancia, que era igual a la derivada de la corriente en función del tiempo, ¿qué pasa en régimen permanente? Pasa que esto es igual a 0. ¿Está? Entonces el valor de la corriente estaría definido por esta ecuación, ¿ves? Donde yo obtengo que el valor final, entonces esa corriente, resulta ser igual a la relación entre la FEM de batería con respecto a la resistencia. O sea que esto desaparece. Me queda esto. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, Ahí sí, está el perfecto. valor Yo, final. yo me Bueno, confundí el tau con ese tiempo no, no. grande, que es la condición final. Pero no, ese tiempo final, digamos, no lo Estaba, conocemos, es muy grande. ya sé lo que me querés decir. Espera, espera. Yo te voy a decir lo que vos me quisiste decir. Déjame ver. Cuando este tiempo se hace igual al tau, supongamos que el tau da, ¿cuánto da? 0, supongamos que el tau da esto, 0,2 segundos. 0,2 el segundo. Cuando el tau, digo, ¿qué pasa en el tiempo igual a la constante de tiempo? Bueno, esto igual a 1. Entonces esto me queda E a la menos 1, me queda, ¿no es cierto? ¿Está? O sea que Sí, me queda 1 menos E a la menos 1. O sea que esto es igual a lo siguiente. 1 menos 1 sobre E. ¿Estamos bien? Saco factor común y me queda que E es igual a E menos 1. ¿Está bien? sí, ¿Entiendes eso? Bien, y sí, entonces sí. acá ¿qué quedamos? No sé. Bueno, hace 2,7, que es el valor de E, menos 1, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me da? Me da 1,7, ¿no? ¿Está bien? Ese 1,7 dividido 2,7, ¿cuánto me da? A ver si lo saco. Tatán, tatán, tarán, tarán. Sí, eran los Me da un 0,63. 63%. A ver, Quiere decir que cuando el tiempo que transcurre es igual a la constante del tiempo, ¿sí? El valor de corriente va a ser igual, estamos hablando de valor de crecimiento de corriente, el valor de esa corriente va a ser igual al 63% de su valor final. O sea que tiene que seguir creciendo la corriente, hasta llegar al valor definitivo. ¿Está bien? Este es el valor final. Entonces, cuando la corriente llega al 63%, ahí el tiempo transcurrido es igual a la constante de tiempo del circuito. Eso te confundió. claro, perfecto. Eso es lo que usábamos, o en el trabajo práctico lo habíamos usado en los capacitores. Claro. Claro, es lo mismo, exactamente lo mismo. Ujú, sí, sí. ¿Está? Eso es lo que te confundió. Después te dice, cuando yo logro lo siguiente, fíjate, a ver, espérate, ¿cómo era el tema ese? Ah, eh, la corriente alcanza el 80% de su valor final. Bárbaro, entonces se escribe de esta manera, para usarlo.
¿Dónde está Marcelo? Escúchame, acá estamos, acá está. El 80% de valor final. Vale, luego pongo 0,8 por I final, igual a I final, bla, 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 bla. ¿Ven? O sea que sigo estando en la ecuación de crecimiento. Entonces este valor final lo simplifico y me queda 0,8 igual a todo esto. Abro paréntesis, que yo le hice recontra larga al cohete, y me da que, ¿cómo es? Me hace lo siguiente. Me dice que 0,8, paso el menos 1 del primer miembro, es igual, 0, es igual a menos E a la T a la menos T sobre Tau, o las cosas, ¿no? Esto me da menos 0,2. Ese menos 0,2 se va con el signo negativo de E a la menos T, ¿entendés? Entonces me queda que 0,2 es igual, 0,2 es igual a E a la menos T sobre Tau. ¿Está bien? Entonces de acá empiezo a trabajar diciendo de que aplico logaritmo, logaritmo 0,2, Claro, logaritmo de ahí todo esto. aplicamos. Claro, entonces Exacto. me queda de esta manera. El set logaritmo de 0,2 es igual a menos T sobre Tau. Para hacerlo bien corto, digamos, ¿no? Esto me Perfecto. da un valor negativo, con este negativo se compensa, entonces el Está tau bien. lo multiplica Estaba, después de lo lo que se... conozco, pasa allá y Y despejo esto me da tiempo. el tiempo. Exactamente. Perfecto. Y ahí me da el tiempo justo para cuando yo... En el con- 80%. exacto, exacto. Es el tiempo en el cual la corriente llega al valor del 80% del valor final. Bien, quiero dar un último problema. ¿Estamos todos? Este es el número 5, el número 6. ¿Podemos darlo? Se mande. ¿Qué va a ser? Yo no tengo drama, sí. Sí, 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 no, no, pero es sencillo, es porque es más conceptual que otra cosa. Dice una batería de 10 voltios, R igual a 5 ohms, y un inductor de 10 Henry están conectados en serie. Después de que la corriente en el circuito alcance su valor máximo, después de que alcance su valor máximo, estamos trabajando acá. O sea que hay un transitorio de arranque hasta que llega a la condición de régimen permanente. Esto es régimen permanente. ¿Está? Bien. Bueno, cuando la potencia, ¿qué dice acá? Después de que la corriente en el circuito alcance su valor máximo, estamos trabajando de este lado, en régimen permanente. Calcula. La potencia que suministra la batería, en un circuito como este, la batería. Potencia que suministra la batería, ¿cuál va a ser? En régimen permanente, la corriente va a ser igual a este valor de F dividido la resistencia del circuito, porque, ¿qué pasa? Esto queda, en régimen permanente queda cortocircuitado, o sea que termina acá el circuito, ¿bien? Y eso lo tengo que multiplicar por qué cosa? Por la fe en el circuito para que me dé la potencia que entrega la fuente, ¿bien? O sea que este sería al cuadrado. Bueno, ahí tengo la potencia del que me está entregando la fuente. Después, la batería. Después dice la potencia que entrega, ¿quién? La fuente. Al resistor. Bueno, es igual, y ahora lo vamos a ver, ejercicio número 6. ¿Ven? La corriente es igual a 2 amperes, que multiplicado por esto me da 20 vatios. Eso es 20 lo que vatios. entrega la fuente. Pero la caída, o sea, la potencia que toma en régimen permanente de resistencia es igual a lo que entrega la fuente. Quiere decir que la potencia que me va a consumir, la potencia que me va a consumir la bobina es cero. ¿Pero por qué cero? Bueno, porque, ¿qué pasó en régimen permanente? La bobina cortocircuitó sus bornes. O sea, se convierte en un cable. ¿Está? ¿Se entiende esa? Está bien. Se convierte en esto que yo dije acá, que dice tanto acá, espérate. ¿Dónde estamos? Acá. Se convierte en esto. Vamos, en esto. El circuito queda de esta manera. O sea, se parte aquí el circuito, ¿está bien? Claro. Esto no. ¿Está? Quiere decir que si esta entrega 20 vatios y esta consume 20 vatios, quiere decir que esta no consume nada. ¿Y por qué? Porque es un cable, está cortocircuito en régimen permanente. Pero acumula energía.
sea, esto no quiere decir que no haya acumulado energía durante el transitorio. ¿Está bien? Y esa energía que es igual. Esa energía es igual, vamos de nuevo aquí. Esa energía es igual a lo siguiente. A un medio de L por I cuadrado. Y me da esto. O sea que acumuló energía. ¿Y por qué acumuló energía? Bueno, mejor dicho, ¿cómo sé que comprobó que acumuló energía? Bueno, cuando abrí el circuito, te vas a dar cuenta que hay una chispa. Esa chispa se produce porque justamente la bobina se va a oponer a que la corriente del circuito disminuya, tratando de restablecerla en el sentido y en el valor. ¿Está? Bueno, entonces, la chispa tiene que ver con eso. ¿Está? Con unir los contactos que se están desuniendo porque yo abrí el interruptor. Ahora, fíjense una cosita. Si yo quería calcular la energía almacenada por un capacitor en forma de campo eléctrico, me acordaba lo que era C por B, CB, caballo vapor, qué sé yo, y le agregaba el 1 medio, y a la tensión le agregaba el 2 del cuadrado. ¿Bien? Para calcular la energía almacenada por una inductancia, esto para acordarse rápido, ¿no? Es igual también a 1 medio, pero en cambio de C, no, trabajo con L, ¿no? ¿Está? Y en cambio de tensión, no, trabajo con corriente. Y listo, y ahí me da la cosa. O sea, por más que la batería no le entregue potencia a la autoinducción, a la bobina, porque estamos en régimen permanente, la bobina ya acumuló energía durante el transitorio. ¿Bien? ¿Para qué la acumula? Y para restablecer el circuito cuando el mismo se abre. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? El ejercicio 7 y el ejercicio 9, háganlo. Traten de hacerlo, cualquier cosa me dicen. ¿Eh? Bueno, sí, lo miramos, Creo, pero Bueno. creo que la semana que viene, por 2 martes, van a tener con Paradiso. ¿Está? Con el profe Paradiso. Lo que es corriente Eh, alterna. ¿Sí? dos martes Cualquier, seguidos. sí, cualquier cosa, después, creo. Total, en el momento van a tener clase. O con él o conmigo, pero van a tener clase. Después de esos 2 martes, van a volver conmigo y ahí vayan haciendo las preguntas, porque vamos a hacer una clase de repaso, porque después de ese día, acuérdense que ya les digo, estamos 24, el 31 es un martes, el 7 es otro martes, el 14 otro martes, el examen puede estar entre el 21 y el 28 de septiembre, ¿está? Vamos. Bien, vamos a hacer alguna clase de consulta, total, yo después, ya ahí con los otros cursos habré terminado y podría estar a disposición de ustedes más que cuando uno tiene, bueno, otros cursos a los cuales rendir de cuenta, ¿no? Bueno, eso nada más, ¿sí? Yo te quería sacar una fotito acá que estaba buena, lo que había hecho yo. Sáquenle foto a esto. Espera, a ver qué me dice. Profe, el 21 tenemos clases, seguro. ¿Por qué no vamos a tener clase el 21? Porque el día del estudiante, El día de estudiante, creo. justamente, hay que Sí, estudiar. hay que Y claro. ¿eh? Bueno, qué sé yo, lo haremos la semana siguiente, no hay ningún problema. Yo lo que sí, el día que tenemos examen, el otro martes no le doy, porque tengo que corregir los exámenes. ¿eh? Espérense un segundito. ¿Qué iba a hacer yo acá? No sé. A ver. Estoy practicando para cuando sea presencial, ¿eh? Bueno, le saco una foto acá. todos Y esos si colores no, no se van a ver presencial. ¿O sí? ¿eh? Sí, yo Todos tengo esos tiza colores. todos colores. Marcador todos Ah, colores, tengo, ah, no, ¿te imaginás? está bien, está bien. Modernizado soy. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada más. Bueno, alumnos, alumnas,
alumnos, lo despido. Chao, profe, buenas noches. Voy a tomar Bueno. un té de tilo. A descansar. Bueno, buenas Chao, noches. profe, gracias. Pregunta, ¿así estamos dando bien clases? ¿Les gusta la clase así? Sí, Sí, sí. profe. ¿O a qué se refiere con así? No, de esta manera, sí, que por ahí es dinámica o es muy rápida o digamos, ¿no? Por decir dinámica va a Sí. decir que lo llevo al trote, va una palabra. ¿Eh? Ah, O sí, sea, entre todo está bien. Sí, sí. No, Yo no, se todavía estoy entiende. procesando Claro. todo. ¿se entiende? Bueno, listo. Seguimos así entonces. Cualquier cosa me dice. Bueno, un gran abrazo, Estamos. buen descanso. Bueno, gracias, buenas Chao, noches. Muchas gracias, muchas Chao. gracias.